no lo económico. Lo económico es una condición para poder desarrollar el ser humano, pero en el centro de nuestro proceso está el ser humano, y por eso es que nosotros decimos que nuestro proceso revolucionario es un proceso humanista, y a mí me gusta hablar de radicalidad. Es humanista radical, humanista democrático, humanista social, porque hay otro humanismo, que es el humanismo burgués, y el humanismo burgués lo que busca es fortalecer al individuo dentro del grupo. Existen esas corrientes, ustedes saben cuáles son. Bueno, y para poder nosotros definir entonces la política y el proceso de formación de política pública en materia educativa, tenemos la Constitución, los artículos primeros fundamentalmente, ahí están el tipo de sociedad y de hombre que queremos desarrollar, formar, pero está también, ya Yadira lo mostró, el 102 y lo comentó, el 102 y el 103, esa es una fuente de análisis para ustedes para construir los indicadores en educación comparada. No es lo mismo la política que estamos desarrollando nosotros en Venezuela que la política, por ejemplo, que se desarrolla en Colombia o en Perú. Es diferente. Y como yo digo, los resultados que nosotros podemos exhibir, mostrar en este momento, y lo que mostraba Yadira, lo que ustedes van a ver desde allí, porque yo no traje pendrive ni nada de eso, se me pasó. Andamos con el cierre y la apertura del año escolar y es un proceso bien complejo. Tenemos entonces también la Ley Orgánica de Educación, que es una maravilla, que está definida. ¿Cómo entendemos la educación aquí? Todos ustedes, me imagino yo que habrán leído la Ley Orgánica de Educación, pero están los fines de la educación. Entonces, por ejemplo, le voy a leer dos. Desarrollar el potencial creativo de cada ser humano para el pleno ejercicio de su personalidad y ciudadanía en una sociedad democrática, no es cualquier sociedad, basada en la valoración ética y social del trabajo liberador. Y en la participación activa, consciente, protagónica, responsable y solidaria. Fíjense ustedes los compromisos y los retos que tenemos nosotros para seguir construyendo una sociedad definida de la forma como está definida aquí. Comprometida con los procesos de transformación social. A Jordani le gusta hablar más de transustanciación, a mí también, porque transustanciación en términos garciabaquianos es cambiar la sustancia o la esencia de las cosas. Y me gusta en este momento más hablar de transustanciación porque el oposicionismo, en un cenáculo que montaron por allá en la Universidad Católica Andrés Bello, hicieron un libro que se llama, porque hay algunos códigos de entendimiento nuestro que ellos los han asumido para sí, pero por supuesto resignificándolos y dándole conceptualizándole la manera a su manera. Entonces ellos tienen una cosa que se llama, un trabajo que se llama la educación para transformar el país. Ni siquiera nombran cuál país, sino, no dicen Venezuela, sino el país. Y les voy a decir una cosa, a uno le da como tristeza que ese trabajo sea tan pobre en contenido, pobrísimo. Yo los invito, no lo vayan a comprar porque cuesta $90. Nosotros le podemos mandar una fotocopia si quieren, para que lo reproduzcan. Pero da tristeza la pobreza de ese material, la pobreza intelectual del material. Y cuando nosotros leímos aquello, yo dije, o ellos han retrocedido, están cada vez peor, o es que nosotros hemos avanzado mucho. Yo creo que es la segunda opción. Entonces, fíjense, procesos de transformación social y consustanciada con los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos, con los valores de identidad local, regional, nacional, con una visión indígena, afrodescendiente, latinoamericana, caribeña y universal. O sea, ahí está. Y eso se vincula con el Plan Nacional Simón Bolívar, que es otra fuente para derivar la política pública, y lo vamos a llamar el programa de la, lo vamos a llamar, no se llama, el programa de la patria 2013-2019. Eso es una fuente de análisis para poder establecer cuáles son los indicadores que vamos a establecer para poder compararnos con otros. Y después hay otros fines que son muy interesantes y muy bellos, además en esta Ley Orgánica de Educación bien completa. El fin 9, a mí me encanta, el último, no porque me encante, sino porque dice mucho de lo que nosotros debemos, para dónde vamos. Y se vincula además muy estrechamente con los dos planes socialistas que ya tenemos formulados, pero que además sabemos que este está en discusión.
Dice, desarrollar un proceso educativo que eleve la conciencia para alcanzar la suprema felicidad social. Y hay que ver lo que eso significa, hay que hacer la exégesis de esto. A través de una estructura socioeconómica incluyente y un nuevo modelo productivo social, humanista y endógeno. Esos son los fines, entre otros, que están establecidos acá en la Ley Orgánica de Educación. De allí nosotros hemos derivado la política. Pero hay dos políticas, vamos a decir macropolíticas, que son inclusión y calidad. Vamos a ver cómo la inclusión se ha reflejado. En los años 90, sé que no lo ven desde allá, pero yo no traje pendrive, lamentablemente. Después se los podemos mandar. Ah, ¿sí lo trajiste? Bueno, fino, ponlo ahí. Pero voy a seguir mientras ponemos el pendrive. Fíjense, el incremento matricular entre el año 89 y el año 98, año escolar 98-99, fue de 11% de incremento matricular. En los años 99 al 2011, porque son las cifras que tenemos actualizadas aún, ya estamos trabajando con el cierre en las de este año, se incrementó la matrícula en un 24%. O sea, eso es un logro. Todavía falta. El presupuesto, que Yadira lo mencionó. Cuando ustedes ven el presupuesto en educación, sí era el 3,32% del porcentaje de PIB de presupuesto. Nosotros debemos estar ahorita más allá del 7%, que era lo que algunos, en esos años nosotros pedíamos a gritos que se incrementara el porcentaje del PIB del 7%. Ahorita debe estar por encima del 7%. Lo que está consolidado es el 6 punto tanto por ciento, pero ahí no están incluidas, y en esta matrícula tampoco están incluidas las misiones sociales. O sea, Robinson Rivas y Sucre no están incluidas allí. Entonces el presupuesto de este año, del año pasado del ministerio, fue un poquito más de 50.000 millones de bolívares. Este año va por un poco más, bastante más de los 50.000 millones de bolívares también. Entonces podemos ver cómo la curva de crecimiento presupuestario cómo ha crecido el presupuesto. Lo podemos ver. Eso es ser coherente entre la política de inclusión y de calidad de la educación con la política presupuestaria. Hay una coherencia del comandante presidente. Bueno, en educación inicial, antes del año 2001, en Venezuela no se hablaba de educación inicial, se hablaba de educación preescolar. Nosotros atendemos en edad maternal, en la etapa maternal, que es los niños de 0 a 3 años, estamos atendiendo poco, el 13%. Pero tampoco esa atención en ese grupo etario no es obligatorio. Es obligatoria la educación preescolar y la educación primaria. Estamos atendiendo ahí el 13%, pero en el programa de la Patria estamos apostando a que incrementemos al 40% de la población de los 0 a los 3 años. Después de los 3 a los 5 años, estamos atendiendo el 72% en preescolar. En los años 90, en el año 98, para hablar del último año del punto fijismo, se mantuvo entre el 40, más o menos en un promedio del 45%. Ustedes pueden ver allí la curva, si la pudieran ver, está aplanada totalmente. No había incremento de la matrícula en preescolar. Mientras que ahora, en los años de la revolución, ha habido un incremento sostenido de la matrícula en educación preescolar. Estamos atendiendo el 72%. Todavía nos falta, pero estamos en ese proceso, construyendo Simoncito, y seguramente por allí va a venir algunas propuestas alternativas, emergentes, para la atención, para terminar de universalizar la matrícula de lo que es la educación obligatoria en Venezuela, que es desde el preescolar hasta el pregrado universitario.
En educación primaria, la tasa neta de atención es del 93%. Hay un 7% ahí duro, el piso duro de la pobreza que no estamos atendiendo. No obstante, en el grupo etario correspondiente a la educación primaria de 6 a 11 años, la atención es del 97%. Por eso son 142.188 muchachos que están fuera, muchachos y muchachas que están fuera de la educación primaria. Después hay una cosa bien interesante, la tasa de prosecución. Nosotros pasamos de un promedio del 90%, ponle 92%, al 95% en la revolución. Es decir, que solo el 5% prosigue en educación. O sea, no prosigue en educación. Repitencia, pasamos del 7% en el último año, porque el promedio allí era del 9%, pasamos al 4% de repitencia nada más en educación primaria. Índice bien bajo. En la tasa de deserción en educación primaria, pasamos de un promedio del 7%, poco menos, del 6%, al 0,6% de deserción en educación primaria. Eso significa que hemos mejorado las condiciones, no las oportunidades, para que nuestros niños, nuestras niñas permanezcan en el sistema escolar. La otra política que nosotros hemos desarrollado, que es la política de la alimentación, el programa de alimentación escolar. Nosotros teníamos 119.000 niños en aquel programa que era el vaso de leche escolar y la merienda escolar, ¿se acuerdan? Bueno, algunos aquí no porque son muy jóvenes, pero la mayoría no se acuerda. Pero pasamos de atender, pasamos del 98 a atender 119.000 niños a 4.100.000 y tantos niños en este momento en el programa de alimentación escolar. Y nosotros pensamos que a veces no es ni siquiera necesario, porque realmente nuestra población ha aumentado de peso y talla gracias a los programas de la red de alimentación del Estado. Entonces cada vez tenemos niños con más peso, mayor talla. Y otra cosa que estamos percibiendo, observando en educación primaria, es que cada vez los niños tienen menos edad de los 6 años. Entonces había una resolución en el ministerio que solamente a los 6 años podían ingresar el primer grado. Encontramos niños de 4 y 5 años. Culminación en primaria, el 85%. O sea, el 85% de los estudiantes culminan en tiempo en educación primaria. En educación media, la tasa de escolaridad en educación media entre el año 90 y el año 98 era del 45%, 45-46%. Nuestra tasa neta de educación media es 73%. Todavía tenemos un 27% de los adolescentes que tenemos que comenzar a atender. La tasa de atención etaria entre los 6 y los 12 años de edad es del 85%, cuando la tasa de atención era del 65% aproximadamente en los años 90. Tenemos cada vez más graduados obviamente en educación, porque la tasa de prosecución es del 87%. Actualmente esa tasa era del 70% aproximadamente, 72%, y ahorita es del 87%. Repitencia. La repitencia es de un promedio de 12%. Ya voy a terminar casi. Por eso es que la tecnología a veces... Bueno, y nosotros tenemos hoy una tasa de repitencia en educación media del 7%. Igual la tasa de deserción. Todas las curvas, es bueno que vean todas las curvas, porque fíjense ustedes cómo estaban aplanadas en los años 90, aumentaban poco, y cómo iba subiendo en los años de la revolución. Todos los puntos porcentuales, todo es incremento, nada es decremento. Bueno, la culminación en tiempo de educación media, 69%. Y el tiempo antes era del 40% aproximadamente. Bueno, hemos construido 5.000 planteles nuevos,
a nivel nacional, porque para poder atender la matrícula y el incremento de la matrícula, hemos tenido que construir nuevos planteles. Seguimos en ese proceso de rehabilitación, de mantenimiento preventivo y correctivo, o sea, en este proceso continuo con una política, con la planificación de qué necesitamos allí. Los docentes de educación adscritos al ministerio, la nómina del ministerio es de 705.000 personas. Y de esas 705.000 personas, 368.000 maestros son de esa nómina, son 368.025 maestros. Y un poquito más porque este año a año vamos incorporando maestros. El año pasado incorporamos 20.000 maestros, este año vamos a incorporar 19.000 y algo. Bueno, 19.000 personas al ministerio. Pero en el año 98-99 había 71.522 personas. Ahí lo tienen. Fíjense ustedes que no aumentaban prácticamente los docentes. Esos son los adscritos al ministerio nada más. Ayer pagamos el aguinaldo, y para que ustedes tengan una idea, que alguien dijo por ahí que como no habíamos pagado, yo me lo había robado. Yo decía, ¿dónde meto yo tanta plata? Más de 6.000 millones de bolívares el bono vacacional. Y ayer lo pudimos pagar. Porque la gente cree que es así magia. Me dijeron bruja. Yo decía, ojalá, porque hubiera hecho con una varita los reales y nada que ver. Bruja, me dije, de todo, porque no habíamos podido pagar, pero reunir más de 6.000 millones de bolívares no es cuestión. Y guardarlos en un cuarto no es fácil. Bueno, eso sí, porque es que cada ladrón juzga por su condición. Bueno, en materia de tecnología, no solamente de democratización de la tecnología a través de la educación, tenemos los centros bolivarianos de informática y telemática, que fue una creación de este gobierno, no venía. Aquí no se pensaba que había que trabajar con las, entre comillas, nuevas tecnologías de la comunicación y la información, y tenemos 2.689 centros bolivarianos de informática y telemática, dotados cada uno con más de 20 computadoras y con una cantidad de recursos. Los que son docentes de medio aquí tienen que saber que eso existe. Y bueno, los libros, ahorita estamos desarrollando un programa que son las radios web, porque necesitamos formar a nuestros muchachos y nuestras muchachas con una visión crítica de los contenidos de los medios. Entonces tenemos radios web, estamos dando pininos allí. Necesitamos como un impulso para poder tener radios web en todas las escuelas y en todos los liceos. Pero los muchachos se convierten en verdaderos protagonistas, en verdaderos productores de radio y de TV también. Pero bueno, estamos en ese proceso de las radios web para la formación. Y hay una cosa que yo se las voy a decir para que ustedes la manejen. Nosotros tenemos, ustedes saben que en la educación oficial está las escuelas nacionales, las estadales, distritales y las subvencionadas. A todas esas escuelas nosotros les damos los recursos que generamos. Pero además tenemos un convenio. Bueno, hay una cosa que hay que resaltar aquí. La educación, de acuerdo con la Ley Orgánica de Educación y la Constitución, es laica en Venezuela. Pero nosotros a la Asociación Venezolana de Educación Católica le damos 205.000 millones de bolívares. 2.500 millones de bolívares le damos a la vez de subsidio, y todavía están pidiendo más. Y la educación es laica. Entonces yo digo que tenemos que generar 2.500 millones de bolívares para los cristianos, para todas las religiones, ¿verdad? Pero piden más, y bueno, porque ellos tienen que democratizar la educación católica. Nosotros no tenemos nada contra eso, nosotros somos plurales, respetuosos, pero nosotros no. En Misión Robinson hemos ya alfabetizado 1.722.627 personas. Todavía tenemos un grueso. Miren, este oposicionismo es tan oposicionista que ellos nos reclaman a nosotros que todavía tenemos 900.000 analfabetos en Venezuela. Nosotros somos territorio libre de analfabetismo. Nosotros hablamos con mucha sinceridad. Nos duelen los 900.000 analfabetos que fue en el último censo que se hizo. Estamos por debajo del 5%
de analfabetismo, eso es territorio libre de analfabetismo. Para nosotros como gobierno revolucionario, bolivariano y socialista, no, todavía estamos allí, que tenemos que llegarle a esa gente. Pero resulta que más del 50% de esa población están entre los 61 años y más. Y todo es una deuda social de la Cuarta República, pero ellos son tan descarados que sus deudas sociales nos las reclaman a nosotros. Nosotros no tenemos problema, la estamos pagando. La hemos pagado con la ayuda ahí de los hermanos cubanos, con el método Yo Sí Puedo. En el caso de Robinson 1 y Robinson 2. Y Robinson 2, que es posalfabetización, que es la batalla por la educación primaria, seguimos trabajando. Ahorita tenemos una promoción de 360.000 patriotas que deben graduarse. Es un trabajo permanente, continuo, porque la política pública no puede ser desarrollada en forma casuística, espasmódica y epiléptica, sino en forma permanente. Superamos un problema, pero tenemos que mantener, por ejemplo, el problema del alfabetismo, pero tenemos que mantener la política. Y bueno, yo voy a terminar leyendo un libro de una amiga, que solamente un párrafito, que a lo mejor en este momento con todo lo que he dicho no tiene mucho que ver, pero seguramente sí. Porque ya saben que los que niegan la historia, porque tienen una visión lineal de la historia, y aquí lo que es futuro no hay presente, porque el presente pareciera que no existe. Dice, así, pasado y presente se entretejen dando cuenta del declive de sus instituciones, para cerrar con el capitalismo y lo que tenemos, los retos que tenemos por delante. Se entretejen, y de todo su sistema económico social, y a un mismo tiempo presenciando el surgimiento de concepciones que, y eso está pasando en Venezuela, por eso esta lectura de este párrafo, al colocar en el centro al ser humano, nos dan la posibilidad de construir mundos distintos. Nosotros en Venezuela estamos construyendo un mundo distinto y un mundo mejor. Así a ellos no les guste, porque para ellos el mundo mejor es el mundo que ustedes saben cuáles son las connotaciones y las características que tiene. Nuevos presupuestos epistemológicos y pedagógicos irrumpen en las lógicas que han dominado la producción y difusión de los conocimientos y los saberes, las formas de enseñar y de aprender. También este curso de educación comparada se trata de eso. Desafiando, aquí dice a la universidad, pero yo digo que a la educación toda, a transformarse para que pueda ponerse a la vanguardia de las demandas de los pueblos. En Venezuela estamos a la vanguardia de la demanda del pueblo venezolano y debemos continuarlo haciendo a la vanguardia del pueblo venezolano. Gracias.